Acabamos de hablarles a ustedes de lo que sucedió en la frontera entre México y los Estados Unidos cuando hubo un proceso de entendimiento entre los dos gobiernos para que hubiera mexicanos que pasaran al lado norteamericano y fueran vacunados y después regresaran, vacunados en lugares controlados y después regresaran a México a seguir trabajando. En una acción que fue vista y promovida por un hombre que es hoy embajador y es cónsul de nuestro país en la ciudad de San Diego, en California, y me refiero a Carlos González Gutiérrez, que fue el promotor de esta idea que ha sido extraordinaria para nivelar a lo que hay de vacunación en México con los Estados Unidos, en lo que es un tercer país, es una franja que se forma de un tercer país. México y Estados Unidos se juntan en este proceso y la verdad es que ha funcionado muy bien. Y tengo el privilegio de estar en comunicación con Carlos González Gutiérrez, el autor de esta idea. Y señor cónsul, señor embajador, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, a todo dar, Pedro. Gusto en saludarte. Gracias por la invitación. No, muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo estuvo esta idea? Porque yo sé que tú fuiste un entusiasta promotor, hablaste con las autoridades del lado norteamericano, hiciste ver que había una serie de vacunas que estaban ahí, pues pendientes de aplicarse, muchas pudieran incluso hasta desperdiciarse, y dijiste, mejor, ¿por qué no hacemos esto viable para que haya un intercambio mucho más fluido en la relación humana entre las dos fronteras y entre la frontera de los dos lados? Y entonces, pues, se te escuchó y se empezó a aplicar y esto ha sido un éxito. Sí, mira, afortunadamente salió bien. La verdad es que es un esfuerzo colectivo, no únicamente de un servidor, sino que involucró a muchas personas. Primero hay que ubicarnos un poquito en el tiempo. Hacia finales de abril, principios de mayo, era muy evidente que San Diego ya había dejado de tener un problema de vacunas. Ya habían prácticamente desaparecido las colas de personas en los sitios de vacunación. Sí. Y en cambio, en ese entonces, finales de abril, mediados de abril, pues como recordarás, México todavía enfrentaba un problema muy serio de vacunas, había un déficit enorme y el contraste era evidente para todos. Entonces, con el apoyo de la Cancillería, me acerqué a las autoridades del condado y les dije desde marzo, oye, ¿por qué no muchas de estas vacunas que ustedes no están utilizando? Recordarás que las J&J, las J&J, se suspendieron por más de una semana por orden de CDC, se suspendió su aplicación y esa era la única vacuna de una sola dosis que se estaba usando. Y les dije, ¿por qué no utilizamos algunas de estas en México? Al principio me dijeron que no estaban listos porque el suministro todavía no estaba seguro. Luego me dijeron, bueno, vamos a ver. Y luego me dijeron, órale, va, nos sobran muchas, van a caducar pronto, ¿cómo le hacemos? Y vamos a actuar. Y entonces, exactamente, y entonces nos dijeron, nada más que nosotros no podemos aplicarlas porque ya están nuestras enfermeras en los sitios de vacunación. Entonces nos acercamos con la Universidad de California en San Diego, que amablemente nos acercamos al mismo equipo que instaló el sitio de vacunación masivo en el estadio de Pepco, donde juegan los Padres de San Diego, que es uno de los más grandes que ha habido en este país, que se instaló en enero. Ellos mismos nos dijeron, sí, con mucho gusto nosotros los aplicamos, nada más que reembolsenos los costos, porque esto es un esfuerzo muy caro. Entonces fuimos con empresarios, principalmente de Tijuana, del Consejo de Desarrollo de Tijuana, de Canacintra, de Index, que agrupa las maquiladoras, sí. y les dijimos, oye, esto va a tener un costo, y de inmediato nos dijeron, nosotros le entramos y así vacunamos a nuestros empleados. Y entonces la cuarta pata de la mesa, la última, aparte del condado, de la universidad y de los empresarios, fue llegar con las autoridades migratorias de este país, las especialmente aquí localmente, las que administran la garita de San Isidro, que como tú sabes es la más grande del mundo en cuanto a tráfico entre dos países, y pues me dio mucho gusto ver que con empatía ellos dijeron, a pesar de que le estábamos ocasionando muchas broncas, porque necesitábamos que nos prestaran una zona neutral de su aduana, de su garita, para ahí poder vacunar, y eso implicaba pues que dejaran de hacer ciertas cosas, que distrajeran mano de obra, pero para mi grata sorpresa dijeron,
luego que sí. Y entonces, a partir del 24 de mayo, empezamos a vacunar gente sin visa de turista, empleados de maquiladoras y de empresas subsidiarias de compañías baja californianas, que son subsidiarias de estadounidenses, empleados de estas empresas y luego sus familiares en la garita de San Isidro. Y esto duró 5 semanas. Nos adelantamos prácticamente un mes al esfuerzo masivo que se hizo recientemente en Baja California para vacunar a 1.200.000 personas. Pues así de fácil y así de difícil. Es una labor concertada que se me hace muy interesante porque habla, en primer lugar, de que hay diálogo y de que este diálogo lleva a un entendimiento sobre intereses comunes. Para nosotros es muy importante la actividad comercial, social, económica, política con los Estados Unidos y la franja fronteriza, y para los Estados Unidos igual. Entonces esto resultaba una acción de ganar-ganar, el win-win situation, y esto pone a la Cancillería mexicana en una posición muy interesante, en una capacidad negociadora que gente como tú, Carlos, han hecho, y yo entiendo que detrás de ti, claro, hubo un equipo, pero han hecho una labor de entendimiento que, fíjate, sin darnos cuenta, ya también estamos viendo cómo el sector privado mexicano empezó con esta acción a participar en el proceso de vacunación. Si tú quieres triangulado, pero hace ya muchas semanas atrás, el sector privado mexicano ha querido entrar en el proceso de vacunación y en esta ocasión, con este esfuerzo conjunto que llegó al éxito, pues finalmente se pudo demostrar que te respondieron rápidamente los empresarios del lado de nuestro país. Así es, y no únicamente, si me permites añadir, no únicamente aquí en San Diego. Lo que hicimos aquí sirvió de modelo para otras regiones de la frontera, y ahora en El Paso, en McAllen, en Laredo, en Douglas, en Del Río, se está reproduciendo este modelo, y en todas el sector privado está haciendo fuerte, digamos, estos esfuerzos, financiando lo que se tiene que financiar para acelerar la vacunación en los municipios de frontera. Pues eso nos llena de entusiasmo. Esto ha traído muy buenos resultados y espero que pronto, digamos que de todas maneras, físicamente la frontera desde la iniciativa de Estados Unidos no estará abierta sino hasta el próximo día 21, aunque, bueno, si hay algún tipo de variable, esta podría marcarnos una posibilidad que tal vez fuera antes, ojalá y así sea. Algunas variantes del COVID, como la Delta, han traído inquietudes del lado norteamericano que revierten algunas de sus políticas que ya estaban superadas para volver a entrar en un proceso de cautela con el COVID y sus variantes, pero de todas maneras, pues es mucho mejor trabajar juntos que separados, y pienso que este esfuerzo que se ha hecho para mí representa un modelo de cooperación que tiene que ser exaltado, y por eso es que te busqué, embajador, y Carlos González Gutiérrez. Me da muchísimo orgullo que gente como tú hayan tenido estas iniciativas, que después de negociar y de trabar muchos acuerdos se llega a un punto que me llena de felicidad, y yo creo que a muchos mexicanos, por supuesto que también. Te mando un abrazo, reconocemos muchísimo el trabajo y el esfuerzo de la Cancillería y de lo que en consulados como el tuyo, que es tan importante, y de otros, se ha venido poniendo un proceso de entendimiento en la frontera común entre México y Estados Unidos. Un abrazo con mi cariño, Carlos. Eres muy amable, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, señor embajador. Carlos González Gutiérrez. Fíjense, en este esfuerzo, el sector privado mexicano, cuando se le pidió ayuda, dijo, pero va, ¿en dónde firmo? ¿Qué hago? Y por supuesto que esto, pues, nos hace avanzar. Ahora que la vacunación en México ha sido un tanto errática y a veces desafortunada.